Bien, Dios les bendiga a todos mis amados estudiantes, sean bienvenidos a la Escuela de Educación Ministerial. Y esta noche tenemos el título de los 13 niveles de involución de la mente. Así que vamos a ir, mis amados estudiantes, a las Escrituras. Y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8, verso 10, que dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8, verso 10 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí vamos a hablar de la renovación de la mente. No podemos recalcar la caída del ser humano, porque la misma escritura nos dice que el hombre desde su juventud está inclinado hacia el mal. Su corazón, su pensamiento, su mentalidad está inclinada hacia las cosas malas. Desde la caída por naturaleza, nos inclinábamos hacia lo malo. Pero hay una palabra muy poderosa que nos dice Hebreos. El escritor de los Hebreos dice que el Señor pondrá las leyes en la mente y sobre el corazón las va a escribir. Hablamos de la conexión que hay entre la mente y el alma. El corazón es la base de los sentimientos, es el alma. Y la mente es la potencia intelectual de nuestra alma. Recuerde que nosotros somos una tricotomía. Somos espíritus que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. De manera que la mente, mis amados estudiantes, es lo primero que recibe la información que se nos envía desde lo alto. Una vez que tenemos la información, entonces esa información es procesada por el pensamiento y el pensamiento lo va a transmitir al sentimiento que es el alma de nosotros. Por eso es que la escritura dice que debemos amar al Señor toda la fuerza, con toda el alma y con toda la mente. Algunas versiones hablan de diferente forma, pero se menciona tanto la palabra sushé, que es el alma, y se menciona también la mente, que es la palabra nous del griego al español. Bien, entonces el Señor va a escribir sus leyes, las va a poner las leyes primeramente en la mente de nosotros. Por eso es que nosotros debemos tener una mente renovada. Una mente que se renueva día con día. Vamos a ver cómo se renueva una mente, pero primero vamos a ver lo que es la involución de esa mente, porque recuerde que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros somos renovados en nuestro espíritu. A partir de ahí nosotros dejamos de ser pecadores. Recuerde que el pecado no es una acción, sino es una condición. Y nosotros pasamos del pecado a la luz de Cristo. La condición de nosotros cambia, pero seguimos siendo imperfectos porque estamos en un proceso de transformación, en un proceso de regeneración. Este proceso nos va a durar
siempre y cuando nuestra voluntad esté rendida, porque el Señor no solamente quiere llegar al alma, sino quiere llegar a la voluntad, y la voluntad es la que permite hacer cosas que a Dios le agrada. De manera que la renovación de la mente es una necesidad, una renovación continua la que nosotros necesitamos. Bien. La mente, mis amados estudiantes, la mente, fíjense, cuando nosotros nacemos, venimos con una mente en blanco. Venimos con una mente limpia, con una mente que no se ha ensuciado. Claro que hay una herencia del pecado, porque traemos concupiscencia, pero cuando nacemos, venimos limpios de la mente. Fíjese qué tremendo. La entrada al mundo, mis amados estudiantes, todos entramos al mundo como un cuaderno en blanco, con una mínima o básica forma de pensamiento, solamente para poder activar en alguna forma el sistema mental. Realmente es básico lo que nosotros sabemos, porque la mente sigue trabajando día con día hasta poder activar su sistema en su totalidad. Bien, un recién nacido se le forma 1.000.000 de nuevos nervios conectados al cerebro cada segundo por los primeros 2 años de su vida. Cada detalle de todas las experiencias que tiene son almacenadas en la memoria para referencias o información del futuro de ese niño. Se puede decir que de esa información la escribe otra persona, que son los padres, seres cercanos, y escriben sonidos, gustos, olores, tonos, sensaciones, etcétera. Mire qué interesante es. Los expertos dicen que para la edad de 2 años, el 50% de tus creencias han sido determinadas. A los 2 años se determinó la creencia. Para la edad de los 6 años se incrementó a un 60% esa creencia. Para la edad de los 8 años se incrementó a un 80% esa creencia. Finalmente, a la edad de los 14 años, aproximadamente el 90% de lo que tú piensas ha sido programado en tu mente por otras personas, como se mencionó, padres o familiares cercanos, o inclusive personas que estuvieron como tutores. Bien, vamos a hablar de la ley del pecado. Romanos capítulo 7, verso 7 al 25 menciona lo siguiente. Voy a leer una versión diferente para que podamos entender a una mayor dimensión lo que trata de decir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, verso 7 dice: ¿eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía: no desees. No desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos. Pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar
y morí por culpa del pecado. Entonces, lo que trata de decir el apóstol Pablo es que el pecado aprovechó que nosotros conocimos por medio de la ley qué es lo que estaba mal. Ahora recuerde que estamos hablando tanto de la ley de Moisés o la ley de los sacerdotes del levirato, como también la ley de la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar tanto a los que conocieron la ley como a los que no conocieron la ley, porque estos serán juzgados conforme a la ley de la conciencia. Recuerde que la conciencia es aquel órgano de la mente que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. De manera que hasta un bárbaro sabía qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque ya le habían metido la ley dentro. Bien, entonces, mis amados estudiantes, hablamos que el pecado se aprovechó de nosotros para seducirnos. Quiere decir que estamos en una constante lucha en la mente que nos quiere hacer y llevar a las cosas malas para que nosotros pequemos y de esta manera estemos desconectados del Señor y sin la salvación. Pero hablamos de que el plan de Dios era renovar la mente. Ahora, cuando hemos sido renovados, debemos de ir en una evolución. Recuerde que la palabra evolución significa avanzar hacia adelante. Somos seres evolutivos, vamos avanzando hacia adelante. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, el conocimiento ha avanzado, pero hay cosas que han retrocedido. Quiere decir, hay cosas que han involucionado. Hay cosas que han retrocedido, como lo es la moral, la familia. En vez de evolucionar la familia y ser más fuerte, la familia se está desintegrando. La familia está sufriendo los embates del pecado. En vez de haber más matrimonios, hay más divorcios. En vez de haber más solución a los que padecen, hay más hambruna. Quiere decir que en algunos aspectos hemos avanzado como humanidad, pero en otros aspectos, mis amados estudiantes, hemos retrocedido como humanidad. Porque nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos, mentirosos, etcétera. Por eso es que necesitamos hablar de la involución de la mente. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, necesitamos ir avanzando, evolucionando, madurando. Me llama la atención, mis amados, que cuando hablamos acerca del matrimonio, conforme va pasando el tiempo, debemos de ir conociéndonos. Debemos de ir conociéndonos. Y si nos conocemos más, entonces tendremos más fuerza para tolerarnos. Más fuerza para tener paciencia. Pero parece lo contrario. Entre más pasan los años, parece que no hay esa madurez, sino que hay un retroceso. Y vienen las palabras hirientes y después
vienen los golpes y después viene el divorcio y después viene el pelear los bienes materiales y después viene el pelear a los hijos como si fueran objetos de valor. Pues quiere decir que allí hubo una involución y eso debe de alertarnos, mis amados estudiantes. Eso debe de alertar el corazón de la iglesia, debe de alertar el corazón de los ministros. ¿Por qué? Porque entonces los que ya estamos en el Señor parece que estamos en un retroceso, en una involución de la mente. Cuando el Señor quiere que nosotros tengamos una mente renovada. El escritor a los Efesios nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es un mandamiento: renovaos, renacer, avanzar. Pero, repito, pareciese lo contrario. Quiero mostrarle esta escala que encontramos en las diferentes versiones de la Biblia. Las diferentes versiones de la Biblia nos habla por lo menos de 13 tipos de mente. 13 tipos de mente que hay en el hombre como género. Perdón, como especie. Y tenemos la escala, mis amados estudiantes, y se la menciono a continuación. Número 1, tenemos la mente nublada. Número 2, tenemos la mente insensata. Número 3, tenemos la mente impulsiva. Número 4, tenemos la mente aturdida. Número 5, tenemos la mente sucia. Número 6, tenemos la mente confundida. Número 7, tenemos la mente reprobada. Número 8, tenemos la mente corrompida. Número 9, tenemos la mente embotada. Número 10, tenemos la mente perversa. Número 11, tenemos la mente carnal. Número 12, tenemos la mente depravada. Y número 13, tenemos la mente vanidosa. Mire qué tremendo es que cuando hablamos de la involución de la mente, estamos hablando de problemas y problemas serios. Pues puede ser que yo como creyente, me encuentre en una de estas tipos de mente. Tal vez la mente nublada, tal vez me comporto con insensatez, tal vez soy impulsivo, tal vez estoy aturdido o sucio en la mente, confundido, reprobado, corrompido, embotado. Tal vez es una mente en perversión, tal vez es una mente carnal o depravada, o tal vez una mente vanidosa. ¿Cuántos creyentes podemos encontrar hoy en día con este tipo de problemas y tal vez no lo saben? Que están en una involución. Y tal vez ellos se sientan que están bien, que permanecen a pesar de los años, permanecen en el Señor, pero no se dan cuenta que su mente está involucionando. Y tarde que temprano la mente va a transmitir al alma. Y ahí es donde comienzan los problemas más terribles.
Bien, vamos a ver entonces, mis amados estudiantes, vamos a ver a continuación cada una de estas mentes, quizás no de la misma, del mismo orden que se los muestro aquí, pero van a ser 13 los que le voy a mostrar. Bien, vamos a identificar esas mentes involutivas, mentes que comenzaron bien y están terminando mal. Estoy hablando de aquellos que han conocido al Señor, porque no podemos hablar de los que no conocen al Señor, porque su condición, la Escritura dice que Dios la pasa por alto cuando se arrepienten. Dios pasa por alto el tiempo de ignorancia, pero no cuando ya estamos en Cristo. Cuando ya estamos en Cristo hay que tener el mayor cuidado. Entonces estamos hablando de mentes que conocieron al Señor, pero en vez de evolucionar, involucionaron. Bien, vamos a ver, vamos a presentar este orden. Número 1, la mente vanidosa. Recuerde que voy a hablar versículos en diferentes versiones o diferentes traducciones de las Escrituras. Bien, vamos a poner ahí, mis amados estudiantes, número 1, la mente vanidosa. Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice Pablo a los creyentes de Éfeso: ya no caminen como caminan los gentiles en la vanidad de su mente. Quiere decir que había gente que estaba en Cristo, pero con una mente vanidosa. Entonces, mire lo que significa la vanidad. La vanidad es una manifestación de la soberbia y la arrogancia. La persona vanidosa se siente superior al prójimo, ya sea desde un punto de vista intelectual o físico o espiritual también. El vanidoso no duda de destacar su supuesta capacidad cada vez que puede, menospreciando al resto de las gentes. Qué terrible circunstancia, mis amados estudiantes. Dese cuenta entonces que en el camino del Señor tenemos mucha gente vanidosa. Mucha gente. ¿Por qué? Porque se sienten intelectualmente más altos que otros. Y yo quiero decirle algo: la información posiblemente haga daño, pero el conocimiento, mis amados estudiantes, de las cosas divinas, lo único que te produce es bienestar. Es lo único que te produce. Conocimiento te produce bienestar, conocimiento de lo divino. Porque hay un versículo que nos dice que el conocimiento envanece, pero ¿qué conocimiento? No seamos ingenuos al pensar que el conocimiento divino nos va a envanecer. No, señores. Cuando se utiliza ese versículo, en su contexto está hablando de la idolatría. El conocimiento de las cosas del mundo envanece. Por eso es que hay muchos que se sienten superiores porque tienen información. Pero conocimiento de las cosas divinas, lo único que te produce es que seas más humilde. Te produce humildad porque te das cuenta del tamaño de tu Dios y de lo pequeño que eres tú.
Por eso es que el apóstol Pablo decía, no soy yo, sino el Señor a través de mí. No es mi capacidad, sino es el Señor a través de mí. Porque el conocimiento te hace ver quién eres. Entonces tenemos muchos soberbios, mis amados, en las iglesias. Tenemos gente arrogante que un día fue humilde, pero después se convirtió en vanidoso, en arrogante, porque se siente superior a su prójimo. Hay gente que porque ha estudiado algunas letras ya se siente mayor que su pastor. Ah, dice mi pastorcito. Ah, el hermanito, así chiquito, va. No de cariño, no. Con el afán de humillar, chiquito, pastorcito. Recuerdo que un día, entre una plática ministerial, un pastor utilizó esa frase. Dijo, también hay que invitar a los pastorcitos, dijo. Y mi esposa le dijo, ¿cuáles son los pastorcitos? Dijo, sí, esos, dijo, de las iglesias chiquitas. Y dijo mi esposa, no hay pastorcitos, ni hay pastorzotes, hay pastores, porque la Biblia así lo dice. No vengas a menospreciar a los demás, porque eso es soberbia, arrogancia, vanidad. Repito, tenemos tanta gente vanidosa hoy en día en la congregación, tanta gente vanidosa que, mire, hay que venderlos por puño, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque están en una involución de su mente. Si no hubiese vanidosos en la congregación, entonces Pablo no hubiera dicho nada acerca de esto a los efesios. Bien, número 2, mis amados estudiantes, vamos a correr porque quizás el tiempo no nos alcance. Número 2, mente impulsiva. Isaías capítulo 32, verso 4 dice, la mente impulsiva comprenderá y entenderá la lengua tartamuda, hablará con fluidez y claridad. Es la nueva versión internacional, dice la mente impulsiva. Bien, vamos a ver qué es la mente impulsiva. No siempre. Hay veces que nos conduce a cosas buenas, pero por lo regular, ser impulsivo nos conduce a cometer errores. Bien, vamos a ver qué significa la palabra impulsiva. La impulsividad es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos que siente y actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Porque una mente impulsiva inmediatamente abre la boca, suelta la lengua. Es una mente impulsiva. Ay, perdón, hermano, le ofendí, es que no supe lo que dije. No, es que usted es impulsivo. Usted tiene una mente impulsiva y no piensa antes de hablar. Y la escritura dice que nosotros debemos de primero saber escuchar. Ven más para oír que para hablar, que para proferir palabra. No sea que te apresures y abras tu boca y peques delante de Dios. Y Dios tenga que destruir la obra de sus manos. Porque tenemos mentes impulsivas que no toman en cuenta la consecuencia de sus actos. Ay, hermano, es que soy impulsivo y mi padre era impulsivo y mi abuelo era impulsivo y mi bisabuelo. Hermano, déjeme de contar historias. Renuévese, cambie su mente.
Porque para eso lo llamó el Señor, para una renovación de la mente y una evolución de la mente. Tenemos que llegar a la mente perfecta, no a caminar en involución. Porque si sigo siendo impulsivo, entonces quiere decir que no estoy trabajando correctamente en la transformación. No estoy dejando lugar al Espíritu de Dios que me transforme a la imagen de el Maestro. Entonces vemos tanta gente impulsiva. ¿Se recuerda usted de Saúl? Saúl tenía una mente impulsiva. Él tenía una mente no renovada. Porque a pesar de todos sus errores que él cometió, hubo uno que fue terrible, garrafal. La escritura dice que vio que se tardó el profeta Samuel. Y como Saúl era muy puntual, Saúl dijo, no llegó el profeta, entonces yo me voy a aventar el sacrificio. Porque el Señor a mí me ha ungido y el Señor está conmigo. Y cuando llega el profeta Samuel y ve que Saúl ya sacrificó, le dijo el profeta, locamente has hecho esto. Ahora el Señor te desecha a ti, le dice. Entonces no midió consecuencias, hermano, por ser impulsivo. No podemos ir en una involución. Recuerden que así como David fue ungido por el Espíritu Santo, así también Saúl fue ungido por el mismo Espíritu Santo. Pero uno evolucionó y el otro involucionó, como Saúl, por tener una mente impulsiva. Ay, hermano, es que perdóneme, pero es que no supe lo que dije. No, hombre, es que usted no está renovado en su mente, simplemente no está trabajando con su mente. Por eso es que es impulsivo, por eso es que se adelanta a hablar, a abrir la boca sin pensar en las consecuencias. Ay, mi amor, ya te ofendí, perdóname, pero ofendes cada rato. Impulsivo. Amor, perdóname, es que se me chispoteó, pero tú ya no tienes sino un chispoteadero. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado con la mente. Bien, número 3, vaya conmigo por favor. Número 3, la mente insensata. Proverbios capítulo 12, verso 23 dice, el hombre prudente disimula su saber. La mente insensata pregona su necedad. Esta es la versión Jerusalén, tercera edición. Repito, Proverbios 12:23 dice, el hombre prudente disimula su saber. La mente insensata pregona su necedad. Entonces, vemos a hombres con mente insensata, mujeres con mente de insensatez. La insensatez, mis amados estudiantes, esta palabra se dice de una persona que no posee la prudencia, la moderación o cordura, que demuestra alguna actitud de indiscreción, irresponsabilidad, imprudencia, necedad, disparate, descuido o irreflexión. Se puede considerar como un tonto. Ese es un insensato. No tiene prudencia, no tiene moderación, no tiene cordura. Qué terrible. De manera que
tenemos tanta gente con ese tipo de mente, insensatos. No podemos caminar de esa manera, porque es una involución, un retroceso, es caminar hacia atrás y no hacia adelante o avanzar. Entonces tenemos la falta de cordura, la falta de prudencia. Hace tiempo me pedían oración por una jovencita que había cometido fornicación. Entonces, la madre me decía, repréndala, por favor, échale fuera ese espíritu, porque ella hizo estas cosas. La niña le decía a mamá, porque era una niña todavía, una adolescente, decía, mamá, no digas eso, mamá, no digas eso, mamá, no digas. Y le rogó que no me diera tantos detalles y tantas explicaciones. Y ella, por el contrario, me decía, hizo así y así y así. Y yo tuve que callar a la hermana y decirle, hermana, cállese. O sea, el buen entendedor, pocas palabras, ya está hecho. Vamos a buscar ahora soluciones y no buscar culpables. Seamos más sensatos, tengamos cordura, prudencia, moderación. Por eso es que los hijos no le cuentan nada a los padres, porque los padres son imprudentes, hermano. Imprudentes. Y les es fácil mencionar las cosas sin darse cuenta que puede haber consecuencias o puede haber una separación entre padres e hijos. Y puede ser por mucho, mucho tiempo. Bien, déjenme avanzar. Número 4, mis amados estudiantes, vamos a ver la mente nublada. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 15 dice, hasta hoy siempre que leen a Moisés el velo nubla su mente. Esta es la versión Martín Nieto. Repito, segunda de Corintios capítulo 3 verso 15 dice, hasta hoy siempre que leen a Moisés el velo nubla su mente. Entonces estamos hablando de personas que no pueden ver con claridad porque tienen una mentalidad nublada. El pensamiento nublado, mis amados estudiantes, resulta complicado concentrarse en un tema, trabajar en él o sacar conclusiones del mismo, aunque éste esté familiarizado con él. Además, los pensamientos se desarrollan de forma muy lenta. Personas que no pueden entender los aspectos doctrinales porque tienen una mente nublada. Dice Pablo que hay gente con una mente nublada. Por eso es que no podían entender el nuevo pacto. No podían entender la nueva ley. No podían entender los aspectos doctrinales porque todavía estaban en la cátedra de Moisés, pero su mente se encontraba nublada. Fíjese qué tremendo. Entonces vemos aquí gente con problemas de concentración. Vemos gente con problemas de lentitud, son lentos para poder entender los aspectos apostólicos. Bien. Número 5, mis amados estudiantes, tenemos la mente aturdida. Salmo 38, verso 8 dice, estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo.
es la Biblia del lenguaje sencillo. Aturdimiento es una perturbación física o moral, ocasionada por un golpe o una desgracia que impide obrar con serenidad, y sus amenazas son el fruto del aturdimiento. Fíjese, las personas aturdidas siempre procuran intimidar o llevar a cabo sus propósitos con amenazas. Amenazas. ¿Usted cree que así sirve el evangelio? No, señores. El evangelio no es estar amenazando. No. Aquí nosotros ya sabemos lo que es el fin del pecado. El fin del pecado es la muerte, la separación eterna. Ya lo sabemos. No necesitamos que nos estén amenazando. Por eso, mis amados estudiantes, muchas veces la iglesia viene arrepentida aparentemente porque le predicaron un mensaje que, cuidado, porque si no te vas al infierno, y la gente viene asustada. Asustada. Yo quiero a Cristo, ¿por qué? Porque le da miedo. Pero cuando venga a Cristo no va a venir por ningún asustado, va a venir por los enamorados. Una iglesia no asustada, una iglesia enamorada. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se da cuenta? Entonces, alguna situación que sucedió, una perturbación física o moral, o tal vez una desgracia, y la mente quedó aturdida. Y como su mente está aturdida, piensa que los golpes a muchas de las veces son la solución. Como él fue golpeado, quiere golpear a los demás. Mire qué tremendo. Una de las cosas que nosotros no permitimos es la agresión en los matrimonios. No se permite la agresión en los matrimonios porque no somos animales. No, señor. Nada de que si no me planchas la ropa te voy a dejar los ojos morados, y que si no me pones mi comida que yo quiero, vas a ver cómo te voy a dar tus patadas. No, señor, si no somos caballos. Somos personas, somos seres humanos con intelecto, pero la mente se encuentra aturdida y cree que esa es la solución para todas las cosas. Bien, vamos al número 6, la mente confundida. Estamos hablando de la involución de la mente. Mentes que involucionaron habiendo conocido a Dios. Bien, número 6, mente confundida. Isaías capítulo 21 verso 4 dice: tengo la mente confundida, estoy temblando de miedo, la frescura del atardecer que tanto me gustaba ahora se ha vuelto insoportable. Bien, esta es la Biblia del lenguaje sencillo. Y la confusión es tomar o entender una cosa por otra. Mezclar personas o cosas de forma que no puedan distinguirse unas de otras, no entender o interpretar correctamente el significado de las palabras o los comportamientos. Entonces es entender una cosa por otra. Estar confundidos es entender una cosa por otra. Esa es una mente confundida. Y la mente confundida no tendrá metas. La mente confundida no tendrá propósito. La mente confundida no camina con una visión. Nosotros tenemos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Y la función es hacer bien al cuerpo. Esa es la función general. Hacer bien al cuerpo.
Pero después de eso tenemos una función específica. Si no, pregúntele al pie. ¿Cuál es tu función general? Hacer bien al cuerpo. Que no te duela ni una uña. Pero la función específica es caminar, es correr, es brincar, es mantener la estabilidad. ¿Se da cuenta? Pero una mente confundida no sabe eso. Una mente confundida cree que todos son iguales. Una mente confundida le da lo mismo, como dicen aquí en México, en mi rancho, dicen, le da mismo Chana que Juana. Oh, vayamos porque ahí hablan de Dios, vayamos. Vayamos porque ahí hablan de Dios, vayamos. Vayamos porque ahí se oye bonito, vayamos. Mentes confundidas. Porque no hay discernimiento. Mire, un día nosotros estábamos en casa y de pronto encontramos por allí una estación donde estaban hablando del Señor de manera muy hermosa, muy hermosa. El hombre que estaba hablando se escuchaba elocuente, casi le decía yo a mi esposa, mira qué unción tiene este siervo. Cuando al final dijo, hermanos, alabemos a María, Nuestra Señora. Ay, Dios mío, que no eran, hermano, cristianos convertidos. Eran los que adoran la iconografía. Terrible. Entonces nosotros no podemos caminar confundidos. Tenemos que tener clara nuestra mente. Tenemos que entender las cosas con claridad. Por eso es que necesitamos llegar a los niveles de perfección de los cuales nosotros hablamos. Bien, número 7, tenemos la mente sucia. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 dice lo siguiente: deja que el malo siga haciendo lo malo. Y quien tenga la mente sucia, siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Jesús dice. Bien, Biblia del lenguaje sencillo es la que acabo de leer. La mente sucia, mis amados estudiantes, habla de lo siguiente: sucio o inmundo son sinónimos. Ahora bien, cuando se convierte cuando se convierte una persona en un inmundo, es una pregunta. ¿Cuándo se convierte una persona en un inmundo? Según las escrituras, es cuando se contamina con idolatría del mundo o con su iconografía. Es idolatrar. Significa adorar ídolos o imágenes, deidades, objeto de culto. Como tal, idolatrar es considerado pecado. Bien, entonces la palabra sucio es similar a la palabra inmundo. Y el inmundo en el Antiguo Testamento era cuando tocaba cosas muertas, cuando había impureza sexual, cuando había impureza de sangre, cuando había impureza de secreciones, etcétera. Mencionaba ciertos aspectos que contaminaban a el personaje. Pero también el ser inmundo es buscar las cosas que el mundo busca, es contaminarse con las cosas del mundo, es ser inmundo
porque busca las cosas que el mundo también está buscando. De manera que vemos una similitud entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento era tocar las cosas que lo hacían inmundo y tenía que purificarse. Pero en el Nuevo Testamento, el participar de lo sacrificado a los ídolos es inmundicia, es ensuciarse, es contaminarse. Es por eso que se menciona el que sea inmundo todavía. ¿Por qué? Porque está sucio, está contaminado con las cosas o las prácticas del mundo. ¿Qué es lo que practica el mundo? La idolatría. El mundo idolatra el dinero, el mundo idolatra el placer y el mundo idolatra el poder y también idolatra las riquezas. Entonces, tenemos gente con una mente sucia. Bien. Número 8, gente con mente carnal. Colosenses capítulo 2, verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tenemos personas con una mente carnal. Recuerde que no estamos hablando de la gente del mundo, no, señores, estamos hablando de los que ya un día fueron renovados y están ahora involucionando. Tenemos entonces en las congregaciones personas con una mente carnal, como dice Pablo a los colosenses. Fíjese qué tremendo. Las personas con mente carnal solo piensan en disfrutar los deseos de la carne, todo aquello que en el mundo les cause placer y satisfacción. Para ellas lo espiritual no tiene importancia y su vida gira en función de satisfacer su naturaleza pecaminosa, olvidándose de Dios sin entender que su fin es la muerte. Entonces las personas carnales solo piensan en satisfacer sus deseos, placer y satisfacción. Bien, número 9, tenemos la mente perversa. Job capítulo 36, verso 13 dice, los de mente perversa acumulan cólera. No piden socorro cuando él los encadena. Esta es la versión Jerusalén, tercera edición. Dice, perversión hace referencia a la acción y las consecuencias o los resultados de pervertir, es decir, voltear, alterar el buen gusto de las costumbres que son consideradas como sanas o normales a partir de desviaciones y conductas que resultan extrañas. Estas personas son por naturaleza depredadores obsesivos y destructivos. Mentes perversas, fíjese, son depredadores. Hay gente con mente perversa. Dice que estos acumulan cólera, explotan en ira, no piden socorro cuando él los encadena. Quiere decir que la mente perversa no se arrepiente de lo que hace. Es más, siente placer en ello. Bien, número 10, la mente embotada. Mire qué tremendo. La gente que está involucionando llega a tener una mente embotada. Marcos capítulo 6, verso 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Esta es una nueva versión de los hispanos.
Bien, el embotamiento emocional es un estado en el que se observa una atenuación o aplanamiento de las emociones, tanto como positivas o las negativas. Los pacientes sienten indiferencia ante muchos aspectos de su vida que deberían importarles, como la familia, los amigos o el trabajo. Son personas que se vuelven insensibles. Una mente embotada no siente nada. No siente nada. Mire, qué terrible. Siente indiferencia. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que había quienes les habían cantado y estos no se alegraron, quienes los habían sido endechados y no se entristecieron? Era gente insensible. Jesús se encontró con mucha gente insensible en su tiempo, quiere decir con una mente embotada. Y recuerda que para todo hay solución, para todo. Mientras haya vida, haya esperanza para que recurramos al arrepentimiento y de ahí trabajar con la mente, trabajar, no darle lugar al diablo y trabajar con la mente, porque la mente es el campo de batalla. Bien, número 11 tenemos la mente depravada. Primera de Timoteo 6:5, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Tenemos la mente depravada. Personas que tienen conductas crueles o violentas, no respetan a los demás y su comportamiento está en contra de las reglas morales de la mayoría. Se dice que él es un depravado cuando está demasiadamente viciado en costumbres. Una mente depravada está viciada en costumbres. Mire lo que dice Pablo: y constantes rencillas entre hombres de mentes depravadas. Son crueles y son violentas. Bien. Número 12, mente reprobada. Romanos capítulo 1, verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y no pasó o no soportó la prueba. Por lo tanto, fue rechazada. En ese tipo de mente hay varias formas de proceder que son llenos de envidia. Una mente reprobada está llena de envidia. Y su mente reprobada los lleva a hacer cosas que son contra naturaleza. No tuvieron temor. No tuvieron temor y acabaron teniendo una mente reprobada. También la palabra reprobada también significa malvada. Bien. Número 13, tenemos la mente corrompida, mis amados estudiantes. Timoteo capítulo 1, verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este es un nivel demasiado profundo en la involución de la mente. La mente corrompida significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente, no discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente le hubiera aplicado a la conciencia y la destruye. Por eso a este tipo de personas no les importa
pecar. Ellos tienen una mente corrompida. También a la mente corrompida se le conoce como mente alterada o mente putrefacta. Bien, aquí terminamos, mis amados, y vamos a ver el siguiente tema en la próxima clase acerca de cómo renovar nuestra mente. Bien, recuerde que la mente es el campo de batalla, no se olvide de esto, la mente es el campo de batalla. Si usted quiere hacer las cosas que son agradables a Dios, tenemos que trabajar con la mente, porque este es el campo de batalla. Bien. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice Pablo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bien, aquí termino, mis amados estudiantes, esta parte de este tema. Recuerde que tenemos que alcanzar la mente de Cristo, la mente perfecta. Llegar al conocimiento perfecto, esa es nuestra meta. Bien, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas.